En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Las protestas masivas que vuelven a sacudir Irán plantean una pregunta relevante. ¿Qué vendrá después si el régimen de los ayatolás cae? Es probablemente la pregunta más relevante en estos momentos en el que muchos mandatarios internacionales dicen que asistimos a los últimos días de ese régimen. Pero la historia reciente nos demuestra que derribar un poder autoritario no equivale ni mucho menos a construir un sistema más libre, más justo o más estable. El día después está trufado de peligros. Irán, hay que entenderlo, no es solo un estado, es por un lado una civilización milenaria, la persa, encapsulada ahora mismo en una estructura política extremadamente rígida, casi medieval, la teocrática de los ayatolás, con una república islámica que ha logrado mantenerse durante casi 5 décadas por la represión, es cierto, pero no solo por ella, también por ideología, control institucional, redes clientelares, control también de los aparatos de seguridad y un fuerte nacionalismo. Y el caso es que cuando esas situaciones, cuando esas realidades se resquebrajan, dejan un vacío de poder que alguien trata de ocupar. ¿Existen ahora mismo alternativas reales al régimen de los ayatolás? Pues en principio podríamos decir que sí. Tenemos, por un lado, una oposición interna que en este caso no se puede contar en principio con ella porque con esa represión está prácticamente desaparecida. Tenemos una diáspora iraní que es muy activa en lo mediático, pero que no influye demasiado y que no tiene demasiada legitimidad interna. Y tenemos también un elemento verdaderamente peculiar, esa figura recurrente en este debate, Reza Pahlavi, el hijo del último Shah de Persia. Pahlavi insiste en que no busca restaurar la monarquía, que por cierto cayó, ya saben, por una revolución también y un descontento, unas protestas ciudadanas y que lo aprovecharon los ayatolás con la vuelta de Jomeini. Dice que quiere volver para lanzar una transición hacia un sistema democrático, secular, que voten los propios iraníes lo que quieren y su perfil, lo sabemos, es aceptable para Occidente. El apellido además conecta, y esto es un arma de doble filo, con la memoria histórica iraní. Para muchos, el régimen del Shah sigue asociado a autoritarismo, a desigualdad y a una dependencia excesiva de Estados Unidos. Para otros supone lo más alejado a los ayatolás, que es justo lo que estarían buscando en estos momentos. El caso es que más allá de Pahlavi, las alternativas pues están más que diluidas. Es un mosaico de grupos reformistas, nacionalistas, muchos de izquierdas o movimientos identitarios que suscitan pocos apoyos, que aglutinan difícilmente una visión común del país. Y eso genera uno de los grandes peligros de todo esto, que la caída del régimen no dé paso a una transición ordenada, sino a una lucha de poder que se alargue en el tiempo. Porque tenemos persas, azeríes, kurdos, baluchis, árabes, turcómanos, y no son las únicas minorías. Hay muchas, con un estado fuerte como el que hay ahora, pues eso vive un cierto estado, una cierta situación de contención. Pero si se debilita, pues las tensiones salen a relucir. Y aquí conviene acudir al paralelismo con lo que sucedió en Irak. La caída del régimen de Saddam Hussein mostró hasta qué punto la desarticulación del aparato estatal de un país que se rige de forma autoritaria puede desencadenar una espiral de fragmentación, de sectarismo, de violencia. O Libia mismo, que lo tenemos incluso más reciente en el tiempo, la desaparición del régimen de Muammar al-Gaddafi ha dado lugar a un estado fallido, a un país atomizado completamente sin una autoridad central efectiva. O Siria, donde hemos visto que la caída de al-Assad ha dado lugar a una suerte de guerra civil que ha instalado en el poder a alguien que cortaba cabezas poco antes de que los regímenes occidentales lo vistan con un toque respetable, porque pedían $10 millones por la cabeza de al-Sahara, que ahora mismo se supone, como digo, que es el líder respetable de Siria. Irán tiene muchos de esos factores de riesgo que se vieron también en Irak y algunos adicionales, porque es que encima es un país clave en términos energéticos, geográficos y estratégicos. Controla corredores fundamentales tanto en Asia Central como en el Golfo Pérsico y en Oriente Medio. Un Irán fragmentado, un Irán sumido en el caos, tendría un impacto regional tremendo. Eso sí, Israel lo viviría de forma ambivalente. Por un lado, sería un gran beneficiado estratégico por la caída del régimen iraní. Desaparecería su principal adversario regional, quien ha financiado e incluso inspirado todos los proxies con los que se ha atacado a Israel a lo largo de los últimos años. Pero un Irán con su poderío, aunque sea mermado,
que estuviera sometido al colapso podría convertirse en una fuente permanente de incertidumbres, de proliferación de armas, de actores no estatales e incontrolados, de dinámicas que no se pueden manejar, que son más difíciles de manejar que con un enemigo fuerte estatal y al que puedes poner cara. Nada de esto, obviamente, implica defender la continuidad del régimen de los ayatolás, porque su carácter represivo, su corrupción estructural y su incapacidad para ofrecer alternativas de prosperidad a la población iraní, mayoritariamente joven, hace legítimo, lógicamente, esas protestas y ese deseo de cambio. Pero la gran pregunta es: ¿quién puede sustituir con garantías de estabilidad al régimen? Y sobre todo si hay arquitecturas políticas capaces de mantener unido un país que por un lado es el heredero de un imperio histórico milenario, pero por otro es verdaderamente heterogéneo. El día después de Irán no va a ser un momento, desengañémonos, por mucho que hayamos visto, como digo, al propio canciller de Alemania en esta jornada decir que asistimos a los últimos días del régimen, va a ser un proceso largo, complicado, lleno de riesgos y sobre todo que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de tener un plan para el día después. Si no hay plan, si no hay consensos internos, si no hay una transición bien diseñada, se provocará un terremoto regional de consecuencias imprevisibles en precisamente una de las zonas más inestables tradicionalmente del mundo. Hay que entender, tenemos que tenerlo claro, que los cambios de régimen, especialmente en estados tan complejos y tan estratégicos como Irán, rara vez siguen un guión naif, optimista, el que todos esperamos o deseamos. Incluso nos podemos preguntar, espero que no, otro vendrá, qué bueno te hará. Vamos a hacer un alto en el camino, a la vuelta titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Elysium Dental, el Dr. Ortega y su equipo combinan confianza, cercanía y profesionalidad. 2 clínicas accesibles en Madrid, Juan Bravo y Simancas. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos, comodidad y los mejores materiales, porque tu bienestar dental es nuestra prioridad real. elysiumdental.es. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Sintonizan Radio Intereconomía. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información geopolítica más relevante de esta jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes.
Venezuela libera a 3 españoles más encarcelados en el país. Con ello ya son 8 los españoles que han sido liberados desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Los 3 liberados este lunes tienen doble nacionalidad. En total, Venezuela ha liberado ya a 133 presos políticos desde que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, diera la orden la pasada semana. Álvarez llama a consultas al embajador de Irán. Lo hace para trasladarle su enérgica repulsa y condena ante la represión de las manifestaciones del pueblo iraní que comenzaron el 28 de diciembre en Teherán por la inflación y que han desembocado en protestas contra el régimen ayatolá que gobierna desde 1979. En Irán, de hecho, se mantiene la incertidumbre y se contabilizan ya más de 600 muertos por las manifestaciones. Son datos que dan las ONG sobre el terreno. El gobierno iraní, entre tanto, moviliza a sus simpatizantes para mandar un mensaje de control y normalidad. China, por su parte, ha mostrado su oposición firme a cualquier sanción unilateral ilícita después de que Donald Trump anunciase aranceles del 25% a todo país que haga negocios con Teherán. Rusia vuelve a atacar el sistema energético ucraniano. El ejército ruso ha empleado esta vez 25 misiles y cerca de 300 drones que han impactado en infraestructuras críticas en el centro del país y que han provocado graves daños en una central térmica. Este bombardeo ha tenido lugar en un momento en el que ciudades como Kiev registran temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. Israel dispara una unidad de cascos azules españoles en Líbano. Ataque que no ha causado víctimas. Las fuerzas de la FINUL, entre las que se encuentran el contingente español, intentan mantener la paz y la estabilidad en el sur del Líbano, donde se producen enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Los cascos azules de Naciones Unidas se coordinan supuestamente con el ejército regular libanés y con el israelí. En París se inicia el juicio de apelación contra Le Pen. El Tribunal de Apelación de París inicia el juicio contra Agrupación Nacional y su líder Marine Le Pen por malversación de fondos europeos que le costó ser condenada en primera instancia a una inhabilitación de 5 años para ocupar cargos públicos, lo que podría cerrar la puerta a ser candidata en 2027 por 4ª vez consecutiva a la presidencia francesa. En Estados Unidos crece la tensión en Minnesota. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha advertido de que enviará cientos de agentes federales más a Minnesota en medio de las tensiones por la muerte de la manifestante abatida por un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración. Hoy, por cierto, Donald Trump dará un discurso ante el Detroit Economic Club. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Seguimos ampliando información geopolítica, Blanca. 10 meses después de su última reunión, el próximo lunes Sánchez y Feijóo mantendrán un encuentro sobre defensa y política exterior. Según fuentes de Moncloa, Sánchez explicará al líder del PP los cambios geopolíticos que se están produciendo en el contexto internacional y también le informará sobre la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el gobierno para responder a esta situación. Sobre la mesa, entre otros asuntos, la intención del Ejecutivo de enviar tropas españolas a Ucrania y a Palestina para garantizar la paz una vez se alcancen ambos enclaves un alto el fuego permanente. El Gobierno busca el apoyo del Partido Popular al no contar con el de sus socios. Podemos rechaza enviar tropas tajantemente, mientras que Sumar solo se plantea hacerlo bajo el paraguas de Naciones Unidas, algo que el ministro de Asuntos Exteriores no ve necesario. Álvarez apuesta, eso sí, por avanzar en un ejército europeo. Tenemos que avanzar claramente hacia un ejército europeo, integrando nuestras industrias de defensa, creando una coalición de voluntarios, aquellos que quieren avanzar ya inmediatamente rápido. Declaraciones de Álvarez a Cataluña Radio, donde el ministro ha confirmado además la liberación de 3 españoles más de las cárceles venezolanas. 3 nuevas liberaciones que se unen al grupo de 5 que ya están en España. Uno de esos ciudadanos, son todos ellos ciudadanos binacionales, un ciudadano español, ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad. Otra ciudadana ha decidido volar y lo hará hoy mismo, saldrá de Venezuela rumbo a España, y otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España, como estamos ofreciéndole a todos los que son liberados. Con ello ya son 8 los españoles que han sido liberados desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En total, Venezuela habría liberado ya a 133 presos políticos desde que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, diera la orden la pasada semana. De todas formas, las cifras oficiales del régimen suelen ser ambiguas y no siempre coinciden con lo que pueden verificar independientemente las ONGs. Muchos de los presos políticos liberados tienen condiciones restrictivas, como la de no hablar
en público. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que la mayoría de los presos políticos siguen tras las rejas y que las liberaciones anunciadas constituyen gestos fragmentarios más que una liberación masiva. Con todo, como decimos, Álvarez ha confirmado la puesta en libertad de estos 3 españoles más. El ministro de Asuntos Exteriores ha confirmado además esta mañana que ha llamado a consultas al embajador iraní para exigirle el fin de la represión violenta de los manifestantes en su país. Álvarez ha destacado además el papel de las mujeres iraníes en las protestas. Mi solidaridad como ministro de Asuntos Exteriores de España va con todos los iraníes, pero especialmente con las valientes mujeres iraníes, porque soy muy consciente que para ellas, en el Irán de hoy, es mucho más difícil, se requiere más coraje y más valentía estar manifestando hoy en las calles de Irán. Las ONGs hablan ya de más de 640 muertos. Y en medio del tablero de la geopolítica asistimos a un rally en el petróleo que sigue pendiente de qué va a pasar en torno a Irán. Trump asegura que está abierto a la diplomacia, aunque ya habla de aranceles para quienes negocien con el régimen de los ayatolás. Un movimiento que pone en el escenario a China y que, según los expertos, es el actor al que dirige su política Donald Trump. Eva Villanueva. Donald Trump asegura que los iraníes quieren negociar y que está abierto a la diplomacia, al tiempo que no descarta una intervención. Amplio paraguas que no se queda ahí, porque además en su discurso el presidente de Estados Unidos ha dicho que impondrá un arancel del 25% a los productos de los países que hagan negocios con Irán, tras los disturbios en el país que, recordemos, es miembro de la OPEP. En medio de las tensiones, el petróleo ha tocado su nivel más alto desde noviembre. El Brent ha superado los $64 por barril tras subir más del 6% en las 3 sesiones anteriores, y el West Texas supera los $60. Trump ha señalado que el arancel entraría en vigor de inmediato, con un dardo que en primer plano dispara contra Irán, pero que en realidad vuelve a tener su principal blanco en su gran rival, que no es otro que China, el principal socio comercial de Teherán. Pablo García, director de Divacons Alpha Value, recuerda que Estados Unidos no necesita el petróleo iraní ni venezolano, pero Pekín sí. Lo que sí está haciendo a nivel geopolítico Estados Unidos es intentar bloquear las vías de acceso de China al petróleo. El que sí necesita el petróleo de Venezuela y el que sí necesita el petróleo de Irán es China. Por lo tanto, Estados Unidos, que tiene sobreproducción de petróleo y que exporta petróleo, no es tanto la necesidad de petróleo para su país, sino para bloquear el acceso al petróleo. La embajada china en Washington, de hecho, ha denunciado coerción y presión unilateral como principal socio comercial de Irán. Alrededor del 30% del comercio exterior iraní depende de China y cerca del 90% de sus exportaciones de petróleo terminan directa o indirectamente en refinerías del gigante asiático. Es precisamente el hecho de que China sea el principal objetivo de estos movimientos lo que, según García, invita a pensar que Trump se decidirá a atacar Irán, como también intervino en Venezuela. Estoy convencido que desgraciadamente habrá un ataque de Estados Unidos a Irán y bueno, pues el hacerse con el petróleo de Venezuela es bastante obvio, ¿no? El interés de Donald Trump no tanto en imponer la democracia y quitar a Maduro, sino controlar el petróleo. Pero insisto, no por un tema de consumo, por quedarse con el petróleo, sino para bloquear el acceso a China a ese petróleo. El tablero de la geopolítica pendiente, por tanto, de cuáles sean los próximos pasos de Donald Trump y cómo pueda actuar China. Y sobre la situación en Irán hablan este martes en Bruselas los titulares de Exteriores de la Unión Europea. España, como decimos, ha llamado a consultas al embajador iraní. El resto de potencias europeas ha condenado de forma explícita y pública el uso excesivo contra los manifestantes y han pedido a las autoridades iraníes respetar los derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión y que los detenidos por protestas sean liberados inmediatamente. Más allá de las declaraciones, varias instituciones europeas han bloqueado el acceso a sus sedes a diplomáticos iraníes. Naciones Unidas también ha condenado lo que está ocurriendo en las calles de Teherán. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a las autoridades iraníes a poner fin a toda violencia y represión contra los manifestantes pacíficos antigubernamentales. Para Volker Turk, etiquetar a los manifestantes como terroristas para justificar la violencia contra ellos es inaceptable. Turk ha pedido además a Teherán que ponga fin al apagón de Internet en todo el país
que comenzó el 8 de enero, asegurando que es uno de los principales desafíos para la verificación completa de la situación en Irán. Según informes no confirmados, es posible que unas 12.000 personas o más hayan muerto desde el inicio de las protestas a finales de diciembre. Y cambiamos de tema porque la tensión entre Donald Trump y el presidente de la FED, Jerome Powell, va a más después de que el presidente estadounidense haya abierto una causa penal contra el presidente de la Reserva Federal por la renovación multimillonaria del Banco Central estadounidense. Detrás, sin embargo, subyace la obsesión de Trump de bajar los tipos de interés. Pero ¿por qué el presidente estadounidense quiere cargarse a Powell? ¿Qué se esconde detrás de esta obsesión? Algunos analistas hablan del síndrome Hoover, pero ¿a qué hace referencia ese síndrome, Gemma González? Al hablar del síndrome Hoover no hacemos referencia a un término médico formal, sino a la metáfora que algunos analistas utilizan para describir la hostilidad manifiesta del presidente estadounidense contra el presidente de la FED, Jerome Powell. Este síndrome hace referencia a Herbert Hoover, presidente de Estados Unidos al inicio de la Gran Depresión. Aunque no causó directamente el crack, quedó políticamente marcado por él y fue considerado el responsable del desastre económico. Su nombre pasó a convertirse en sinónimo de fracaso económico presidencial. En la actualidad, este concepto se usa para describir el miedo de un líder a convertirse en el culpable histórico de una crisis económica. Y ahí es donde podría encuadrarse la animadversión pública de Trump por Powell. Desde su vuelta a la Casa Blanca, Trump ha atacado constantemente a Powell, al que acusa de subir los tipos de interés demasiado rápido, frenar el crecimiento y poner en riesgo la bolsa y el empleo. En este contexto, Trump tendría miedo de convertirse en un nuevo Hoover y Powell sería su chivo expiatorio institucional. Pero no solo Trump podría ser víctima del síndrome Hoover. Otros presidentes como Nixon o Biden también lo sufrieron. A finales de los 60 y principios de los 70, la inflación en Estados Unidos no paraba de subir, con la calle movilizada además en contra de la guerra de Vietnam. Ante este escenario y siendo consciente de que las recesiones arruinan las elecciones presidenciales, Richard Nixon presionó directamente a la Fed, a Arthur Burns, para mantener políticas monetarias expansivas antes de las elecciones de 1972. Impuso además controles de precios y salarios y abandonó el patrón oro. El resultado, ganó la reelección de forma aplastante, pero dejó de herencia un escenario de estanflación que estalló después. Biden representa por su parte una versión más defensiva del síndrome. En pandemia y con la inflación más alta en 40 años, insistió en que la inflación era transitoria, culpa de Putin y de un problema global no solo estadounidense. Evitó confrontar con la Fed y respetó, eso sí, su independencia. En ese caso, Biden no buscó un chivo expiatorio institucional, pero sí diluir su responsabilidad histórica. El síndrome Hoover se da también en otros países, como en España. Se podría decir que Pedro Sánchez gobierna con 3 traumas económicos recientes: la crisis financiera, la pandemia y la inflación pospandemia. El actual presidente del gobierno no niega la crisis, como sí hizo Zapatero, pero evita palabras como recesión o ajustes. Claro, síntoma del síndrome Hoover, el de admitir lo justo para no cargar con la culpa. Y ante el ataque de Trump a Powell, los principales banqueros centrales, incluida Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, han expresado su solidaridad con la Reserva Federal y su presidente tras conocerse la investigación de la que está siendo objeto el banquero central estadounidense. En una declaración conjunta defienden que es fundamental preservar la independencia de la FED con pleno respeto al Estado de Derecho y a la rendición de cuentas democráticas. Aseguran que Powell ha centrado su mandato en un compromiso inquebrantable con el interés público. Para nosotros, dice el comunicado, Powell es un colega respetado y muy estimado por todos los que han trabajado con él. Y la expectativa de que la primera ministra nipona Sanae Takaichi adelante las elecciones a febrero ha disparado al Nikkei de Japón un 3%. Los sectores de defensa y energía nuclear están exuberantes ante la posibilidad de que Takaichi consolide su poder y con ello sus políticas fiscales expansivas. Pablo Llanone. Esta decisión no es repentina. Takaichi lleva desde octubre sopesando la posibilidad de avanzar elecciones, pero consideraba más apremiante generar estabilidad
estabilidad mientras se reducía la tasa de inflación. Sin embargo, la primera ministra ha decidido seguir adelante con su estratagema política y hoy hemos asistido a un episodio más del fenómeno Takaichi Trade. Desde que llegó al poder, la primera ministra ha portado la bandera del gasto social dirigido especialmente a empresas del sector defensa y energético nuclear. La posibilidad de que Takaichi consolide su poder ha espoleado este fenómeno aún más y ha llevado a empresas como Kawasaki Heavy, IG Corp y Tokyo Engineering a cotizar un 10% más en bolsas. También se han beneficiado empresas exportadoras como las automovilísticas, como es el caso de Toyota, que ha subido un 7,47%. Todas juntas han disparado al Nikkei un 3,1%. Alexis Ortega es profesor de finanzas de la EAE Business School. Quizás la sorpresa más importante en estos momentos está viniendo desde el lado de Japón, en donde prácticamente los fuertes rumores de que puede haber una posibilidad de una convocatoria de elecciones anticipadas está dando alas a lo que se ha llamado el Takaichi Trade, que consiste básicamente en bolsa japonesa al alza. Hoy está subiendo prácticamente más de un 3%, rentabilidad del bono al alza también y un yen a la baja. Ya no son meros rumores. Es más que probable que el próximo 23 de enero Takaichi disuelva el Parlamento nipón y convoque elecciones para mediados de febrero, lo más antes posible. La premura tiene todo el sentido. Después de meses preparando el presupuesto del 2026, Takaichi quiere reforzar su mayoría en la Cámara Baja, dejando de depender de minorías y revertir su minoría en la Cámara Alta, que tiene la potestad de bloquear sus propuestas legislativas. Si Takaichi gana estas elecciones, podría lograr un ejecutivo mucho más eficaz y eficiente. Y lo más posible es que lo haga. De hecho, Takaichi se ha lanzado a la piscina después de que una encuesta publicada por JNN informase de que su tasa de aprobación seguía subiendo hasta alcanzar el 78% en enero. Para que se hagan una idea, otros líderes del mundo como Donald Trump, Anthony Albanese o Mark Carney no llegan ni al 50% de aprobación. Takaichi ha visto su oportunidad y la ha aprovechado. Como si de botellas de champán descorchándose se tratase, los sectores predilectos de su agenda, defensa, energía, tecnología, han crecido como la espuma. Pero ¿es todo positivo para Japón? Aunque el Nikkei se ha disparado en la jornada, el entusiasmo bursátil no logra empañar la creciente tensión económica que atraviesa el país. El rendimiento del bono japonés a 10 años ha escalado hasta el 2,15%, su nivel más alto desde 1999, mientras el yen se ha debilitado hasta las 158,9 unidades por dólar, un mínimo no visto desde julio de 2024. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que Iberoamérica es uno de los escenarios clave de la rivalidad entre las grandes potencias ahora mismo. Sabemos que China ha avanzado de forma silenciosa pero constante durante mucho tiempo, que ha invertido en infraestructuras, que ha tejido alianzas duraderas, ha asegurado materias primas. Pero también sabemos que especialmente de forma reciente Estados Unidos intenta frenar e incluso revertir esa influencia en lo que considera su espacio natural de seguridad.
Por eso, durante los próximos minutos vamos a analizar qué lógica hay detrás de ello, margen de los países de la región, también capacidad de actuación de China en ese entorno y qué puede suceder en ese choque estratégico. Lo hablamos con Juan Andrés Gascón Maldonado, que es analista internacional, investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Asociación Hispánica de Estudios sobre China y cofundador del Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales. Juan Andrés, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Lo primero, casi, antes de ir a lo más reciente, que sería ese intento de Estados Unidos de expulsar a China de la zona, sería cómo nos explicamos que China, tan lejos, entre comillas, haya logrado consolidar una presencia tan profunda en Iberoamérica en poco tiempo, relativamente hablando, en apenas 2 décadas, cuando sabemos que Estados Unidos ha estado muchísimo tiempo ahí trabajándose, por las buenas o por las malas, la zona. Sí, bueno, aquí, nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que hay que plantear es que China es un país cuya estrategia estatal se basa en un pragmatismo constante, es decir, más allá de las reformas internas que puedan asumir, mantienen ese enfoque pragmático y también mantienen una práctica muy interesante de sin prisa pero sin pausa. Es decir, a partir de su apertura, sobre todo ya más consolidada políticamente en los años 90, China empieza a desplegarse en varios países de América Latina, de Iberoamérica o el Caribe, y esto hace que muchos países vean en China no solo una alternativa a Estados Unidos, sino también un mercado muy atractivo para las exportaciones, sobre todo de materias primas. A partir de ahí, China ya ha desplegado, por ejemplo, con su primer libro blanco, su primera modificación de la Estrategia Iberoamérica con el libro blanco de 2016, luego actualizado 2019, y ahora el último más reciente que han sacado en estos años, China ya plantea un cambio desde lo inversor, desde lo comercial, hacia ya la influencia cultural y el intercambio, ¿no? Todo este eslogan de el encuentro civilizatorio, algo que ha puesto muy nervioso a Estados Unidos, no tanto por la dimensión material que ya venían de alguna manera vigilando, sino por esa idea de construir un orden internacional alternativo, que bueno, veremos todavía falta, ¿no?, para ver esos enganches, pero que Estados Unidos ahora ha reaccionado obviamente con mucha más fuerza. El escenario actual tiene paralelismos con escenarios pasados, con la famosa doctrina Monroe, que se nos llena la boca ahora de recordarla, incluso con las disputas de esferas de influencia de la Guerra Fría, pero también es distinto a su vez, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, cuando uno lo analiza desde la óptica de esos países de Iberoamérica, pueden entender que el contexto es algo distinto, aunque tenga referentes. Sí, ahí depende de quién le pregunte. Es decir, hay una teoría que se ha popularizado muchísimo sobre esta idea de zonas de influencia. Primero hay que recordar, número 1, es una teoría o es un planteamiento que viene de hecho de Estados Unidos, no del resto del mundo. 2, es un planteamiento que hasta cierto punto se reproduce en América Latina o en Iberoamérica porque los países asumen y reproducen la forma de pensamiento de Estados Unidos. Para bien o para mal. Ahora, frente a esa teoría podríamos plantear otra cuestión, que es la idea de un desorden global, la idea de una transformación en la cual Estados Unidos, frente a un declive que yo también pongo en duda hasta qué punto sigue siendo un declive tan agudo como se le suele acusar, pero en esa alternativa lo que plantea es, 1, sí, hay zonas de influencia, pero China no le está siguiendo el juego realmente a Estados Unidos. China sí ha incrementado su gasto militar y eso es evidente, pero no se ha puesto a crear bases en otros países, no habla de crear mecanismos de seguridad o presencia militar en América Latina. De hecho, esa es una de las constantes de por qué no lo hace, ¿no? Y además, aparte de todo ello, China realmente no tiene en su esfera de influencia más cercana, el Indo-Pacífico, Asia Oriental, etcétera, no tiene tampoco una política ofensiva, no tiene tampoco, por así decirlo, un realismo reaccionario en donde intente, digamos, de alguna manera intervenir en otros países. Entonces, ¿hasta qué punto realmente China se come o se compra ese cuento de las zonas de influencia? Lo que vemos realmente es, en todo caso, una crisis existencial de la agenda de Estado de Estados Unidos, que por un lado tiene sentido, es decir, ellos tienen que salvaguardar sus intereses, pero por otro lado sí que reproduce esa lógica de Guerra Fría, pero la reproduce porque todos creemos que lo hace, no porque el resto de los actores como China respondan así. Da la sensación un poco de que esa presión de Estados Unidos a ese entorno es un reconocimiento implícito de que ha perdido protagonismo y centralidad Totalmente. En Iberoamérica. Y entonces lo siguiente que yo me pregunto es ¿qué margen real tiene Washington más allá de la diplomacia de cañoneras para frenar esa influencia de China
sin llegar a una fricción más compleja? Bueno, lo primero hay que ver en dónde y de qué forma, ¿no? Como bien señalabas, esa recuperación de la doctrina Monroe, ahora Donroe, ¿no? Como la quieren llamar, esta idea del garrote, de quién es el tipo más grande, ¿no? En la región, creo que tiene algunos desafíos, en primer lugar, porque fijémonos que la respuesta en Venezuela responde a muchísimas variables, pero que realmente no afecta a China. China sí es uno de los mayores socios de Venezuela, en torno a más del 80% del petróleo venezolano va hacia China, ya sea por concepto de deuda o por concepto de exportación, de intercambio comercial. Sin embargo, China no depende de Venezuela a nivel de exportaciones o importaciones en materia energética. Depende en todo caso de Rusia, de Irán, de Irak, de Arabia Saudí, de otros espacios. Entonces, China en este sentido sí, bueno, digamos que de alguna manera pierde, pero por otro lado tampoco es que tenga en Venezuela un socio que le compense del todo, ¿no? Es un amigo, como dicen ellos siempre intentan hacer amistades o, como ellos dicen, asociaciones estratégicas, pero es una asociación incómoda porque es muy problemática. Y por otro lado, realmente Estados Unidos sí puede ser muy injerencista, todo lo que le queramos criticar, pero tampoco plantea una alternativa a nivel de inversiones, a nivel de comercio, a nivel de desarrollo tecnológico, de transferencia de conocimiento. Con esto no digo que China lo haga perfectamente, pero por lo menos lo vende mejor. Da la sensación de que es un poco el perro del hortelano. Efectivamente. Ni come ni deja comer, ¿no? Exacto. Lo que no quiere es tener esa presencia china tan cerca, pero no quiere hacer nada. Pero claro, ¿qué riesgos, si es que en tu opinión hay algún riesgo, asumen esos países iberoamericanos cuando profundizan la relación con China? No te hablo ya de riesgos geopolíticos, sino dependencias, por ejemplo, en sectores clave, infraestructuras, la apuesta de China por macropuertos que le vienen bien, o por la energía, o los minerales críticos que también son relevantes y que tenemos países mineros como Chile. ¿Cuáles riesgos hay? Sí, a ver, aquí depende también nuevamente a quién le preguntes, y aquí yo particularmente planteo a nivel teórico una forma de verlo a través de si eres más sino optimista o sino escéptico. Sino pesimista sería directamente Estados Unidos, es decir, la presencia de China en Iberoamérica es negativa. ¿Por qué? Porque va en contra de mis intereses. Si eres sino optimista, verías o intentarías interpretar que China lo que hace es ofrecer, una alternativa comercial, un socio con el suficiente capital como para invertir en desarrollo, y tres, un tanto de responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos o iberoamericanos que pasa a China, porque China es la que pone más condiciones. Y eso puede ser positivo. Ahora, un sino escéptico que te diría, y yo me intento inclinar usualmente por esa posición, es, China agarra o toma lo que le dejes tomar. Entonces, si tienes países con una falta de agenda política, una falta de agenda de Estado, no tienen clara cuáles son sus formas de legislar, de aprovechar los recursos, bueno, China llega, saca lo que tiene que sacar, que no es nada malo, está a favor de sus intereses, y se va. Entonces, ¿dónde está el riesgo? El riesgo está no tanto en lo que quiera hacer China, porque usualmente intentan muchas veces no solo ser pragmáticos, sino mantener una cordialidad ante todo. Pero más allá de lo que haga China o cómo reaccione Estados Unidos es cómo deciden marcar la agenda los propios países iberoamericanos. Es decir, te lo pongo con dos ejemplos antes de terminar. Brasil y Argentina. Brasil y Argentina tienen a Europa, por ejemplo, como uno de sus mayores inversores, a Estados Unidos como uno de sus mayores socios. Ahora, con China, que viene creciendo, sobre todo si contamos los fondos que no vienen directamente de China, sino que se triangulan desde el Caribe, China viene creciendo ahí. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a un Brasil de una Argentina? Por un lado, la estabilidad política interna, 2, la construcción de una agenda estatal, y 3, cómo combatir la primarización o la reprimarización, es decir, volver a ser solo exportadores de materias primas con una estrategia nacional coherente. Es decir, ¿que China venga y extraiga recursos? Sí, pero que la cadena de valor no se quede en Pekín, se quede acá. Entonces, el problema no es tanto lo que hagan de fuera, sino la forma en cómo no se aprovecha por una agenda muy cortoplacista lo que se puede obtener con el capital chino, o en todo caso, ahí habría que ver, el caso de Argentina es muy curioso, con el capital estadounidense, ahora que están reaccionando. Tremendo. Oye, ¿la trampa de la deuda es un mito, es una realidad? Depende, si vamos a un caso como Venezuela es completamente una realidad, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién pide prestado, China o Venezuela? Pide prestado Venezuela. Incluso China lleva tiempo echando para atrás toda esa cartera de financiación con Venezuela e intentando, solventarlo con acuerdos estratégicos a nivel diplomático, cultural, educativo, lo cual está muy bien, pero claramente hay una salida de responsabilidades. Entonces, en el caso de Venezuela, que está endeudadísima, se dice muchas veces coloquialmente, tenemos que deberles petróleo de aquí a 200 años, Venezuela depende de China en gran parte, y el hecho de que lo cambie por Estados Unidos no lo va a solventar. Ahora bien, países como Argentina o Brasil ya venían con trampas de lo de mucho antes. México, Colombia, Chile, Perú. Es decir, los países ya han afrontado trampas de la deuda. Lo que pasa es que
entra nuevamente el factor de responsabilidad con respecto a China. Y hay que entender también otra cosa. China, si bien es ahora el mayor prestamista a nivel internacional, de hecho sus bancos, sus provincias prestan muchísimo más que el Grupo de Banco Mundial, no necesariamente está desplegando más dinero. Lo está manejando mejor o está intentando concentrar los fondos en sectores estratégicos como el litio, de los cuales ya tienen 5 yacimientos en explotación, mientras que Europa solo tiene 1, por poner un ejemplo. Entonces, China se está concentrando. Lo que pasa es que el volumen es tan alto que parece que pusiera mucho, pero no, lo que está es concentrando. Y con este matiz termino. Y no necesariamente todo el dinero que concentra le sale bien. Claro, hay riesgo siempre cuando uno invierte. En tu anterior respuesta has deslizado un nombre, Europa. Uh-huh. Y en un contexto como este, en el que se habla de autonomía estratégica, tanto nuestra, estamos en Europa, sí, como iberoamericana, como en esa lucha de Estados Unidos con China, en ese escenario de Iberoamérica, ¿puede Europa ofrecer algo diferencial, algún valor añadido frente a China, frente a Estados Unidos, o tenemos al final un margen de maniobra reducido? Yo creo que esto hay que apreciarlo desde el punto de vista de Europa va a tener el margen de maniobra, no tanto que se pueda permitir, sino que se quiera dar. ¿En qué sentido? El mayor desafío que tiene Europa, y es natural por su situación, pero el mayor desafío que tiene es, 1, la descoordinación política. No van a ser nunca las mismas prioridades para Lituania o Polonia que para Portugal y España, por poner un ejemplo muy drástico. 2, la falta de consenso, es decir, ya no solo hay descoordinación de política, sino que hay falta de consenso en el seno de las instituciones europeas, y a partir de ahí también es esa visión cortoplacista de utilizar todas las crisis o situaciones externas para la agenda interna. En España sabemos mucho de esto, Francia hace bastante lo mismo, Italia también. Entonces yo aquí pondría un ejemplo de potencial. El acuerdo UE-Mercosur, que ha hecho un avance, uno de los grandes avances que ha tenido con el sí político, que no venía dándose desde el 2019, que a su vez no se venía dando desde casi los 90. Entonces, hay mucho potencial ahí. Ahora, evidentemente hay problemas de compatibilidad con el sector agrícola europeo, que es bastante proteccionista, y con la forma en cómo el valor añadido de muchos productos europeos realmente va a llegar al espacio iberoamericano, en este caso Sudamérica. Entonces, hay un potencial enorme, ¿por qué? Porque por un lado sí que hay compatibilidades, lo que pasa es que muchas otras son un desafío. 2, se comparten valores, se comparten muchas iniciativas en materia de clima, sociedad, etcétera, y en gran medida se comparte mucho ámbito cultural, que esto se dice poco también, ¿no? Claro. Ya no solo con España, sino Francia, Italia, Alemania, etcétera. Luego, además de todo el despliegue de cooperación que ya existe en Europa, Agencia de Cooperación Alemana, Agencia de Cooperación para el Desarrollo Española, en Iberoamérica. Ahora, ¿problema cuál es? Por un lado, el volumen, es decir, evidentemente España no va a poder llevar todo el peso de Europa en Iberoamérica. Y 2, el realmente construir alternativas. El problema ahí es que si no las podemos construir ni siquiera en Europa, ¿cómo las vamos a ofrecer al resto? Hay potencial. Lo que pasa es que también muchos países europeos, cuando van a Iberoamérica a otros espacios, juegan muy a solo. Aquí se dicen parte del equipo, allá juegan solo, ¿no? Por ejemplo, uno de los pocos yacimientos en explotación que hay, compartido con China, lo hace Francia, no la Unión Europea, Francia. Entonces, aquí hay unas cuestiones muy curiosas, ¿no? España, por ejemplo, tiene un despliegue bancario enorme en Iberoamérica o de Telefónica, pero se viene echando para atrás en muchos países. China está entrando con mucha fuerza. Aquí la cuestión sería preguntarse, ¿podemos colaborar con China en eso? O, en todo caso, ¿dónde están los espacios en donde podemos generar inversiones suficientes? Caso Brasil, caso Chile, caso Argentina. Entonces, ahí la cuestión es, Europa, sobre todo con Estados Unidos, debería aprovechar la oportunidad de decir, yo no soy como el que ustedes ven como un injerencista. Claro. El problema es que eso no lo está haciendo. Condena, manda manuscritos, hace comunicados, todo eso está muy bien, pero ¿dónde está lo material? Iberoamérica ahora tiene una demanda de liquidez, una demanda de construir consenso y cambio, y eso, sobre todo en agendas tan cortoplacistas, no se puede hacer si no se ve el producto, ¿no? Lo sabemos aquí, lo saben allá. Y ese es el problema, que con China no se puede competir a esa escala. No es que no se pueda, no se está compitiendo a esa escala, porque China invierte a largo plazo. China se queda. China sabe que puede venir un Milei o un kirchnerista o no, pero la agenda sigue. Y entonces ahí es el problema, en donde o tienes a uno que ha reaccionado muy agresivamente o tienes a uno que permanece poco a poco. La cuestión es, si sabemos que eso lo hace Estados Unidos y eso hace China, ¿qué sabemos que es lo que está haciendo Europa? ¿No? Habría que preguntarse eso. ¿Qué sabemos que es lo que está haciendo Europa? Tremendo. Oye, ya para terminar, sí, te pido un diagnóstico. No una certeza, porque nadie tiene la bola de cristal, pero ¿China resistirá? Claro, casi que con tu última respuesta me lo has respondido, pero ¿será capaz de Estados Unidos de echar a China
de esa zona del mundo que quiere para sí solo, de ese hemisferio occidental que quiere desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego que sea controlado por él? ¿Será capaz de echarla o se mantendrá China contra viento y marea? Sí, esta es la típica tentación, ¿no?, que tenemos todos los analistas de hacer una proyección lo más segura posible. Yo creo que a la luz de la presencia material y especialmente el impulso diplomático, cultural y educativo que tiene China, yo me atrevería a decir que se queda. Es verdad que se va a quedar muy condicionada en los próximos años, pero aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Lo primero, que la agenda estadounidense se mantenga si Donald Trump termina la presidencia o le hacen un impeachment. Y lo último ya es que China, vuelvo y digo, juega a largo plazo, mientras Estados Unidos cada 4 años, cada tanto, cambia de gobierno. Entonces, China ha desplegado lo suficiente como para poder decir, sigo aquí. Muy concreto ha sido, mucho más de lo que me esperaba. Juan Andrés Gascón Maldonado, analista internacional, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido un placer una vez más hablar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta la próxima. Gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Si solo inviertes en bolsa, te estás perdiendo el 95% de las empresas del mundo. Con Crescenta, accede por fin a una selección experta de fondos de private equity e invierte en las mejores compañías a nivel global. Hazlo digital. Hazlo como imaginas. En crescenta.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hablamos durante los próximos minutos de Tanzania, de África Oriental, de mujeres en el poder, de proyección en esa zona, y lo hacemos a cuenta de la situación de un país africano que vive una realidad que, ahora me desmiente el experto si no es así, me parece poco habitual en África, ¿no?, la presencia en el poder de una mujer, por lo menos actualmente. Hablamos de Samia Suluhu, presidenta que llegó al poder envuelta en ciertas expectativas de apertura, pero también con polémicas, que ha sido reelegida recientemente, y queremos saber pues, un poco cómo ejerce el poder y qué circunstancias rodean a esa Tanzania dirigida por una mujer. Lo hablamos con Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. El placer es mío. Samia Suluhu fue presentada inicialmente como una política moderada, pero continuista, pero ¿qué caracteriza el tiempo que lleva en el poder, su reelección? ¿Qué podemos decir que lo diferencie de otros países de África Oriental y de África en general? Sí, vamos a ver. Su nuevo gobierno, que es continuista, parte de la muerte del anterior presidente, el cuarto presidente de la República, el presidente John, que tenía un background, unas raíces diferentes a la presidenta Samia Suluhu Hassan, por diversas cuestiones que voy a comentar aquí. Y él murió en medio de la pandemia, en el 2021. Ella es presidenta desde el corazón de la pandemia y fue reelegida este año pasado en medio de una gran polémica y centenares de muertos, puesto que ha sido visto como un elemento dictatorial en la zona. Es un elemento de ruptura, pero no con el pasado tradicional, su efecto de ser una mujer como cabeza de una nación en el África subsahariana, lo que podríamos decir el África negra tradicional. Pero desde tiempos remotos hay constancia, desde la época colonial de hace varios siglos, desde la época de la presencia de los portugueses y los holandeses en la zona, por ejemplo, en la parte occidental, tenemos el caso de Angola, la famosa reina Jinga. De hecho, la palabra Angola significa reina, localmente. Qué curioso. Sí, y es vista como una héroe nacional, e incluso en la segunda mitad del siglo XX tenemos a la hija del presidente Dos Santos salida de
la época de la independencia de Angola, que ella, sin ser presidente, tuvo mucho poder y fue visto como un elemento también nepotista. Han habido muchas mujeres en el poder, como he dicho, en la época del siglo XX, el siglo XXI. El siglo XXI, por ejemplo, durante 2 años hubo una presidenta interina en la República Centroafricana, salida del antiguo Zaire. O, por ejemplo, el caso de varias reinas consortes en el pasado que eran más que consortes. El caso de la época de Etiopía, de Haile Selassie, su mujer y su antecesor tuvo también una mujer con gran poder, destacado más allá de una consorte. Y esto, como digo, lo podemos llevar siglos atrás. De hecho, hubo una interesante película hecha hace 3 años en Hollywood, en medio de la pandemia, La mujer guerrera, que recogía estos hechos históricos de las mujeres guerreras, incluso que influían en las casas reales y que llevaban a ser reinas, el caso de la famosa reina Idia de Benín. La película trataba un personaje ficticio, pero basado en todas estas reinas o generalas de ejércitos, que, como digo, ha sido típico de África, en varios rincones de África, tanto África occidental como oriental, África del Sur, e incluso en el pasado del Sahel, pero no hoy en día, porque desde hace varios tiempos el Sahel, que es una sociedad fuertemente pastoril y patriarcal, no hay ahora presencia de mujeres en puestos de mando en las altas jerarquías de los gobiernos del Sahel. Es un punto muy interesante. Y otra cosa interesante es que esas mujeres en el pasado han sido ligadas a sociedades más bien agrícolas que pastoriles. Volviendo al caso de Tanzania. ¿Podemos hablar de matriarcado o de orígenes de matriarcado en esa zona? Sí, orígenes de matriarcado, pero que realmente los primeros orígenes del matriarcado los podemos ver incluso desde mi punto de vista hay algunos elementos ya en el Paleolítico. Todas esas llamadas diosas madres o la Venus de Willendorf, por ejemplo, en Europa, para mí son como jefas de clanes. O sea, está constatado de que hay potenciales, se sabe por la genética, potenciales clanes matriarcales y patriarcales claramente en el Paleolítico de Oriente Próximo y en Europa, los famosos libros de Marija Gimbutas, pero también podría tener su raíz en el Paleolítico y de ahí pasaría a África. Qué bueno, qué interesante. El caso es que ella, por ejemplo, ganó con un 99 y pico % de los votos, que eso suena un poco raro en unas elecciones. En efecto. ¿No? O sea, hay quien la ha llegado a denominar una mujer dictadora. Yo no sé si es así o no, porque no conozco en profundidad su política. En cualquier caso, sabiendo que ahora mismo esa zona, si bien es cierto, ha tenido grandes figuras matriarcales, es una sociedad más patriarcal, ¿cómo se entiende ese liderazgo de una mujer en un país así? Vamos a ver, el hecho de que una persona sea mujer u hombre no significa que vaya a ser pequeño ni grande ni mal gobernante. De hecho, en esa historia pasada de África, por ejemplo, la reina Jinga de Angola tenía el prestigio de ser una gran, no solo héroe nacional, sino una gran estratega político-militar. Mujeres muy inteligentes han estado en el poder en África, pero ojo, una cosa es que son muy buenas para el poder, tanto o más de lo que pueden ser algunos hombres en otros contextos de la historia africana o asiática, pero curiosamente no significa que sean más demócratas, es decir, son mujeres fuertes y claro, todo eso está revestido. La propia presidenta Hassan, que ha sido reelegida de una manera extraña, y debemos tener en cuenta también dos conceptos fundamentales. Ella viene a un clan costero. Ella ha sido educada en el Reino Unido décadas atrás, en Manchester, en la Universidad de Manchester, pero curiosamente su clan es de tipo musulmán, de uno de esos clanes, etnias africanas que tuvieron una islamización temprana y que ha tenido relaciones habituales con el mundo persa. No solamente con el mundo de la península arábiga como han tenido otros clanes de la zona de Kenia, por ejemplo, porque hay unos nexos muy importantes con el pasado y presente de Kenia entre Tanzania, Zanzíbar del pasado y Kenia. Pues ella pertenecería a esa etnia Washirazi, la palabra Shiraz lo dice, que no es que tengan sangre persa, pero que han tenido habitualmente nexo con la Persia. Lo tienen con la actual República Islámica de Irán y en su caso, desde hace un par de años largos, ha tenido fuerte influencia
político, militar y económica con la República Popular de China, visitando varios personajes destacados como el ministro de Exteriores Wang, por ejemplo, a Tanzania. Oye, pues ya que mencionas Persia, Jesús, hay declaraciones, por ejemplo, de Merz, el canciller alemán, hoy mismo, diciendo: estamos asistiendo a los últimos días del régimen de los ayatolás, más allá de que sea cierto o no, esto me lleva a proyectar. Y después en Irán, después de los ayatolás, ¿qué? ¿Los Pahlavi? ¿Quién de los Pahlavi? Porque al final se está hablando mucho de quién podría coger el testigo para una transición lo más pacífica posible. Buena pregunta en este contexto del matriarcado. Vamos a ver, la familia real Pahlavi, a diferencia de otras familias reales exiliadas, no todas, ha tenido un prestigio muy alto y cada vez más creciente, y uno de los elementos importantes ha sido la Banu Shah, la emperatriz consorte, como se le llamaba en el antiguo Irán, sí, antes de los ayatolá, antes del 78, que era Farah Pahlavi. Conocida también por Farah Diva. Es una señora que ha dado mucho prestigio a la casa. No ha estado esa familia en el exilio para enriquecerse, sino todo lo contrario, ha apoyado a la diáspora y ha tenido ese prestigio creciente en muchos estamentos de la sociedad persa, e incluso elementos étnicos no persas en el país, que dicen: quien nos puede ahora salvar de esto es más probable que sean los Pahlavi. Entonces ahí está el caso de su hijo, Reza Shiro, que realmente ha cogido lo mejor del carácter de la madre, y sabemos que hoy, por ejemplo, está prohibido en Irán, con bajo pena de muerte, decir Yavid Shah, viva el rey, o Yavid Shahanshah, viva el rey de reyes. Pero realmente quizás los Pahlavi sean aquellos capaces en este momento de que la cosa no llegue a males, que el país no se atomice, de que no haya un baño de sangre. Deberían, como he dicho en el pasado respecto al caso de Maduro en Venezuela, deberían haber o abandonar, todavía están a tiempo, el poder, los mulás, dejar esa transición a través de los Pahlavi a hacer un país más democrático, con elecciones democráticas que estoy seguro que los Pahlavi contribuirán a todo ello. Reza Shiro lo que ha dicho, que ha hecho declaraciones institucionales y todo, ha sido: yo no quiero restaurar la monarquía, yo quiero pilotar una transición democrática en la que los ciudadanos iraníes voten la forma de Estado y de gobierno que quieren. En ese aspecto eso le honra, porque viniendo de una dinastía como aquella, con aquellos excesos también, hay que reconocerlo, pues él tiene claro que el futuro de un país, que bien es cierto es el heredero del imperio persa y tiene un corazón étnico persa importante, tiene a su vez una atomización de un montón de azeríes, de baluchis, de turcómanos, con lo que sería complicado gestionarlo solamente desde una óptica única, ¿no? Seguro que hace falta una visión de largo plazo en este aspecto y generosa, ¿no? Sí, en el mundo musulmán, si hay una familia real que anteriormente estuvo en el poder y que merece estar en el poder porque puede aportar mucho, en este momento pueden ser los Pahlavi en el caso de Irán. Porque si no hay una intervención o apoyo internacional fuerte al respecto de que haya esta transición, realmente la cosa puede acabar muy mal. Es que tenemos referentes verdaderamente preocupantes. Sí. La caída de Saddam Hussein, que era un dictador, pero lo que ha pasado después en Irak, cómo se ha institucionalizado la violencia, cómo ha habido miles, cientos de miles de muertes, o Libia, sin ir más lejos, que es un estado fallido, que todos los males eran Gaddafi. Pero una vez muerto Gaddafi, ¿qué ha pasado? El caso de Libia, que no pudo llegar la Casa Real Senussi, que por ejemplo su descendiente casado con una española. Y curioso, sí, no lo sabía. Sí, y desgraciadamente no fue llevado a Libia, no se ofreció esa alternativa porque Occidente no presionó, y podría haber sido una alternativa interesante como punto de partida transicional. Quizás no hubiesen habido las dos guerras civiles que hubo en Libia. Y el caso de Shahir Shah, el rey antiguo de Afganistán, que se exilió en el año 70 a Italia y que murió sin volver a Afganistán. Hubiesen sido esos dos elementos, desde mi punto de vista, esa presencia de esas dos monarquías, tanto en Afganistán como en Libia, hubiese evitado baños de sangre en esos dos países. No sabemos, no somos adivinos qué pasará en Irán, pero ojalá se opte por las formas más civilizadas, sin duda, para evitar muerte y sufrimiento. Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Un placer, como siempre, aprender contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta pronto.
No hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que precisamente hemos reflexionado a cuenta del día después de la hipotética y futura caída del régimen de los ayatolás. Les hemos contado las noticias de la jornada y hemos ahondado, por un lado, en los intentos de borrar la presencia china en Iberoamérica y qué situación se genera, y por otro, de una manera tangencial, hemos hablado de Irán, de los matriarcados en África, y con esto damos final al programa de hoy. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo. Número 1 en España y en el mundo. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía. ¿Eres?